amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Defiende TV a través de teleclic.tv y alcalorpolitico.com. Nos da mucho gusto que nos acompañe. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, como lo hacemos cada 15 días bajo una lluvia torrencial, pero aquí estamos con ustedes cumpliendo. Hemos sido golpeados en el estado de Veracruz por diversos fenómenos naturales, pero pues con mucho gusto estamos aquí. Hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre el Estado de Derecho, la cultura de la legalidad y la seguridad jurídica, o el derecho a la seguridad jurídica. Por lo que los invitamos a que compartan con nosotros sus comentarios, dudas, preguntas a nuestro panelista que presentaré en un momento. Si usted ha sufrido algún acto de abuso por parte de alguna autoridad, ya sea del poder, de cualquiera de los tres poderes, pues nos gustaría mucho que nos hiciera llegar su comentario para que podamos charlar esta noche de estos temas tan interesantes. Está con nosotros nuestro invitado, la verdad, un invitado de lujo esta noche. Está con nosotros el doctor Salvador Martínez y Martínez. Él es catedrático, investigador y se ha desempeñado en diversas áreas de la función pública en cargos bastante representativos. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto, a tus órdenes. Gracias por estar aquí, bienvenido. Y bueno, pues vamos a tener una charla muy interesante, insisto, y le invito a que participe con nosotros a través de las redes sociales, Facebook, Twitter o Periscope. De acuerdo a pues los investigadores, los especialistas del tema, doctor, hablar de seguridad jurídica pues es hablar del concepto de Estado de Derecho. Los ciudadanos actualmente vivimos pues en un estado de zozobra ante tanta violencia, ante tanta inseguridad. Todos los días se reportan en los medios de comunicación pues distintos crímenes o delitos que se acontecen en el día a día, como desapariciones forzadas, secuestros, delitos, extorsiones, y bueno, pareciera que está rebasado el Estado en su totalidad y que los ciudadanos vivimos con miedo ante esta situación. Yo quisiera que empezáramos hablando sobre el Estado de Derecho y qué es lo que implica para la autoridad este término. Yo creo que lo primero que hay que notar es que hablar del Estado de Derecho implica hablar de su hermano siamés, que es el Estado autárquico. ¿Y cómo se inicia una competencia entre este Estado dictatorial o autoritario y lo que se conoce o se ha conocido como Estado de Derecho? Lo asombroso en la historia, particularmente en la historia de la América Latina, es que, y ahí está México por supuesto, es que el Estado autárquico crece fuerte, poderoso, y el Estado de Derecho muy frágil, muy débil, y esto no se ha podido superar. Habría que darle unas buenas vitaminas al Estado de Derecho para que lograra fortalecerse. No se ve cómo. Yo quisiera notar tres condiciones que permitirían que pudiéramos hablar de un Estado de Derecho en toda la extensión de la palabra, que no son condiciones nuevas, son condiciones que primero se plantearon como para que pudiera realizarse la justicia y que actualmente se presentan como condiciones para que se puedan realizar los derechos humanos. La primera condición es orden y paz. No pueden darse los derechos humanos, no pueden existir si no se da un orden pacífico. Pero no estamos hablando de una paz forzada, sino de una paz real, de una paz natural. No solo es la no guerra, sino esa paz que surge del interior de las personas, aunque su manifestación sea para el Estado meramente externa. El principio de certeza jurídica. Los derechos humanos no pueden existir si no hay estabilidad y uniformidad en la aplicación de las leyes. Y la tercera es el tema que les llamó la atención para esta ocasión, el principio de seguridad jurídica. La justicia no puede existir, los derechos humanos no pueden existir si no se obedecen las decisiones de los tribunales. Y con poquito que el televidente, el auditorio, reflexione, observe, mire a su alrededor,
se da cuenta que los tres principios están como quebrados, ¿no? Estamos en guerra, eso es evidente, y estoy hablando en términos muy generales en el mundo. Por más que se quiera negar, la situación bélica se manifiesta por todos lados y sufrimos los efectos, cuando no en el propio interior también se dan algunas manifestaciones. Está latente. Claro, pero yo diría que está de facto ya, es una situación fáctica, ¿sí? Es decir, por donde quiera nosotros tenemos esta manifestación. La estabilidad y uniformidad en la aplicación de las leyes ha provocado que se tomen decisiones extremas en el ambiente nacional de nuestro país con la obligatoriedad de la jurisprudencia. Y apenas acabo de recibir la noticia de que en el Estado se quiere hacer lo mismo. La intención es loable, se busca justamente que haya estabilidad y uniformidad en la aplicación de las leyes. Pero ponerle camisa de fuerza a los jueces, cuando el principio fundamental de un Estado democrático de derecho es que la interpretación de las leyes es lo que va a posibilitar que los jueces sean independientes. O a la inversa, la independencia de los jueces reclama la interpretación libre de las leyes. Si les dices, va a ser obligatoria, muy bien que haya criterios que guíen, pero hasta allí está muy bien. Una vez que los forzas, terminas con la creatividad. Claro, definitivamente. Doctor, otro de los temas que nosotros nos interesa tratar y quisiéramos que usted nos platique también es sobre la cultura de la legalidad. Vivimos en México bajo una cultura de la legalidad, es decir, los ciudadanos estamos acostumbrados a exigir nuestros derechos o simplemente somos indiferentes ante la violación de los derechos de los demás y solo me preocupo cuando mi derecho personal se ve violado. El concepto pertenece más a la ciencia política y a la sociología. Es poco conocido entre los abogados. Sin embargo, yo he tratado de entenderlo y a mi manera te lo voy a platicar como yo lo he percibido. Y casi de inmediato uno nota que no basta el conocimiento de las normas jurídicas, sino que es necesaria su comprensión. Si no hay comprensión de la norma jurídica, esta no se acata. Esta es una convicción que viene desde mucho tiempo atrás y claro que tiene una implicación notable sobre lo que se está diciendo. Uno de los derechos que por lo menos en el discurso se tiene como de lo más valioso es el derecho a la vida. Y el escenario que rápidamente describiste con las ejecuciones, los levantamientos, los homicidios por todos lados, todo esto que estamos observando, pues pone en evidencia que no hay una comprensión del valor de la vida. O mejor dicho, la comprensión es a la inversa, porque no es una cuestión solamente de León, Guanajuato. En todo México la vida no vale nada. Y este es el problema que pone en evidencia que no hay una cultura de la legalidad. Es decir, tenemos no solamente que conocer las leyes, sino hacerlas nuestras, internalizarlas, dicen los que saben de estas cosas, ¿sí? Y cuando esto se da dentro de una población, tiene ya el carácter de cultura y es lo que se conoce como cultura de la legalidad. Estamos en la calle de la amargura. En la calle de la amargura. De acuerdo a los expertos, los derechos de seguridad jurídica abarcan una amplia gama de derechos como el derecho a la información pública, el derecho de petición, el carácter irretroactivo de la ley en perjuicio de persona alguna, garantía de audiencia, debido proceso legal, en fin, hay una serie de situaciones bastante amplias que abarca la seguridad jurídica, pero hay uno en particular que a mí me interesa que pudiéramos tocar, doctor, que es precisamente el de acceso a la justicia. Es decir, de acuerdo al artículo 17, nos señala la Constitución cómo podemos los ciudadanos pues tener acceso a la justicia pronta, expedita, gratuita y bueno, estamos también ahora inmersos en un nuevo sistema de justicia penal que pareciera que no hemos acabado de entender tanto operadores jurídicos, abogados, pero sobre todo la ciudadanía en general, porque el reclamo es que bajo este nuevo sistema los delincuentes están ahora con más frecuencia en la calle. Yo creo que primero hay que contrastar mucho lo que
lo que está detrás, esa inercia, si se le puede llamar así, de 5 siglos, 500 años, y lo que implica la innovación en las leyes de unos cuantos años, 2008, a la fecha. Es decir, algunos dicen, ya no debemos hablar de que esto es nuevo. Yo sostengo lo contrario. Si comparamos con 500 años de un proceso autoritario, de un proceso en los que los jueces investigaban, más tarde los agentes del Ministerio Público lo decidían todo, de pronto uno observa que eso no acaba. Es decir, un nuevo sistema de justicia penal solo lo conocemos en las leyes, que fueron las que cambiaron, un poco la estructura constitucional. Pero a veces uno se tropieza con que en el mundo fáctico nada de esto está sucediendo todavía. Por vía de los acuerdos reparatorios, los agentes del Ministerio Público siguen haciendo lo que han hecho siempre. Y los jueces siguen no haciendo lo que nunca han hecho, que es juzgar. Y entonces tenemos un gran vacío. Yo decía, la seguridad jurídica se resume en que los derechos humanos no pueden existir si no se obedecen las decisiones de los tribunales. Pero si los jueces se niegan a juzgar, pues, el acatamiento de lo que no existe, pues es imposible. Y yo creo que aquí está el eje. Porque es muy fácil echarle la pelota a que los policías no están capacitados, que el legislador no ha hecho bien las leyes, que el Ministerio Público no investiga adecuadamente. Pero la verdad es que en el fondo el eje de todo esto es el juez. Lo digo de esta manera porque los respeto y los admiro mucho. Sí, esto lo manifiesto así, y como ya he criticado en muchos foros la actitud todavía exageradamente pasiva del juez, creo que tenemos un serio problema ahí. Y hay que decirlo porque su dignidad es reconocidísima en nuestro país y sin embargo no están respondiendo. Ellos son los que tienen que llevar la batuta en esto. Han sido muy criticadas las decisiones, o más bien las designaciones de los nuevos jueces en la actual administración, personas aparentemente sin la preparación adecuada y que llegan a estos cargos, pues más que nada por padrinazgo, como generalmente se le llama, y sin embargo, pues ahí se generan los problemas, como usted bien lo está comentando, doctor. Y efectivamente, se echan la pelotita entre el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir a las fiscalías, a las procuradurías, a la misma PGR, las hemos escuchado decir que nosotros detenemos a los criminales, detenemos a los delincuentes y los jueces los ponen en libertad? Y el juez dice, lo que pasa es que el fiscal no hizo bien su investigación, como usted lo comentó, y el fiscal dice, pues yo hago lo que me marca la ley. Y entonces estamos en ese triángulo donde el principal afectado pues es el ciudadano, pero también la sociedad, la ciudadanía, porque no tenemos un acceso a la justicia. Yo creo que ante esas circunstancias tenemos que ir pensando en avanzar en sentido contrario. Ese afán de calificar a una persona detenida como delincuente está en el imaginario colectivo, porque merece el calificativo de delincuente una persona que ya ha sido juzgada. Y si no hay un juicio recaído sobre una persona acusada por un delito, esa persona se presume inocente. No digo que lo sea, eso no lo sabemos, pero claro, se presume que así es. Y si no hay elementos, pues los jueces se lavan las manos como Poncio Pilatos muy fácilmente y diciendo, pues no me cumpliste. Pero lo cierto es que tendrían que tomar esas decisiones y al mismo tiempo ir formando a quienes colaboran con ellos. Porque finalmente, tanto el abogado defensor como el fiscal son ayudantes, lo dicen muy elegantemente, coadyuvantes del juez. Y el juez tiene la responsabilidad de ir formando estos equipos de trabajo. No solo sus ponencias, que luego son los que hacen la talacha y el juez tranquilamente la lleva pasando por este mundo. No, yo creo que esta tarea de retroalimentación va a requerir un poco de tiempo, pero es necesario.
Yo lo digo de esta manera porque es la perspectiva pedagógica. Es necesario movilizar las competencias del saber conocer, del saber hacer y del saber ser, en este caso, respetuoso de la dignidad humana. Y yo creo que por allí anda el gran hueco. Muy bien, excelente, doctor. Tenemos algunas preguntas del público. El maestro Rubén Darío Ávila Martínez dice pregunta, ¿cómo garantizar la seguridad jurídica en la actualidad? Creo que un tema muy problemático porque la pregunta pone el dedo en la llaga. Cuando surge el Estado, la población, por allá del siglo XVIII, hay que decir que esto ya se ve un poco lejos, la ciudadanía tiene la gran expectativa de que sus derechos van a ser garantizados por el Estado. Y conforme han ido pasando los años, los siglos, de pronto el que atenta contra los derechos de los ciudadanos es el propio Estado. Y entonces ahora, ¿quién cuida al cuidador? Este es el otro lío, la otra cara de la moneda. Ciertamente el orden jurídico tiene elementos muy importantes que pueden apoyar, estoy hablando justamente de la manifestación de los derechos humanos o derechos fundamentales, estoy hablando de la división de poderes, estoy hablando de algunos otros elementos garantizadores, como puede ser el control de la constitucionalidad o el control de la convencionalidad, pero falta algo más que se ha perdido de vista: el papel de las víctimas y sus derechos. A mí me parece que aquí hay un punto en el que tenemos que avanzar mucho, y las universidades tendrán que hacer su papel creando centros de estudio de victimología. Y otra vez, y habrá que mover las competencias para conocer el problema victimológico, hoy amplísimo, porque ya no solamente encontramos víctimas de delitos, sino víctimas de violaciones a los derechos humanos y, por supuesto, lo de siempre, víctimas de la naturaleza. Entonces, el problema victimológico es muy complicado. ¿Y cuál es la única respuesta? Vuelvo a las víctimas de los delitos. ¿Cuál es la única respuesta que se da? Criminalizar a la víctima, cuando la víctima, por el solo hecho de ser víctima, tiene una dignidad extraordinaria. Y yo creo que si nosotros empezamos a fijarnos en esa dignidad, incluso de los ya fallecidos, podemos comenzar a avanzar en otro terreno. Ya no el del castigo y la represión, sino en el camino de la restauración de los bienes afectados. Yo creo que son caminos nuevos que requieren todavía mucho estudio y que es necesario empezarlos a platicar. Bueno, qué bueno que lo menciona, doctor, porque bueno, actualmente, precisamente cuando yo mencionaba de pues todos estos casos de los que nos enteramos a través de los medios de comunicación, generalmente la respuesta es eran pertenecientes, hablando de las víctimas, pertenecientes de bandas delincuenciales, ¿no? De la delincuencia organizada. Y pareciera que esa es la constante, cuando no necesariamente es así. Y en lo micro, el caso de esta muchacha jalapeña que la asesinaron en el estado de Puebla, a la vuelta de la esquina empezaron en las redes sociales a decir: ella tuvo la culpa, ella se lo buscó. ¡Qué tontería!, ¿no? Ella es una víctima y su dignidad está sobre todas las cosas, y caramba, sacudió la conciencia del pueblo mexicano, y esto es un aporte que ninguna otra persona había logrado hacer, ¿no? Bueno, y es que ahora todos nos hemos convertido en jueces a través de las redes sociales, especialmente Facebook o el Twitter, ¿no? Todos asumimos ese papel de juzgador. Pero bien orientado es algo muy positivo. Yo también soy fanático de las redes y lo quiero señalar porque es muy importante. Hasta hace algunos años, el responsable en un juicio era el sujeto primero imputado, luego acusado, después condenado por un delito. Ahora ya no. El cambio es notabilísimo y hay que señalarlo. Vuelvo, el responsable es el juez. Él es el que le tiene que responder a la sociedad. ¿Y quiénes van a estar pendientes? Pues la audiencia, una audiencia universal, no solamente la que está en la sala del juicio oral, sino todos los que de alguna manera nos vamos enterando de lo que sucede. Y el papel de las redes en ese punto, sin duda alguna, tiene una fuerza extraordinaria. Perfecto. Cristóbal Quintana comenta: en el nuevo sistema de justicia penal, que ya no es nuevo,
¿Se cumple con la seguridad jurídica? ¿Se cumple con la seguridad jurídica? ¿Cómo se desempeña hoy en día el sistema? Yo creo que tendremos que señalar otra vez, mientras los jueces se nieguen a juzgar, y ahorita voy a avanzar un poco en eso porque es muy importante platicarlo, mientras los jueces se nieguen a juzgar, la seguridad jurídica, entendida como la obediencia a las decisiones de los jueces, pues no existe, no se da, porque los jueces se niegan a juzgar. Alguien dirá, no, es que sí emiten sentencias. No, cuidado. Una cosa es la formalidad, cubrir ciertas formas, y otra es el contenido que allí se da. Y algo que a mí me ha quedado muy claro ya de un buen raudal de sentencias que he revisado en materia penal, es que nunca hay juicio de culpabilidad. A las personas antes se les detenía bajo la idea de la presunción del dolo y se decía, eso es culpabilidad, dolo es igual a culpabilidad, actuó dolosamente, luego es culpable. ¿Sí? Actualmente no, las cosas han cambiado, ya se entiende que la culpabilidad es un juicio de reproche, pero no lo manifiestan, inventan una barbaridad de teorías metodológicas, pero nunca logran sostener qué es la culpabilidad, cómo se prueba, ¿sí? Y cuándo un sujeto es realmente culpable. Y entonces tenemos los reclusorios repletos de personas presuntamente inocentes porque sobre ellas nunca recayó un juicio de culpabilidad. ¿Lo mató? Luego es culpable. No, perdón, pudo haber muchas excluyentes del delito. Bueno, y hay mucho material al respecto, precisamente con lo que acaba de comentar, personas presumiblemente inocentes que están cumpliendo una condena cuando no se les ha comprobado el delito, ¿no? También tenemos un comentario de Vanessa Castillo: abuso de todos los políticos corruptos que no sabemos cómo meterlos a la cárcel, porque cualquier fuero los defiende. Es decir, el fuero que protege, quiero pensar a legisladores, diputados, senadores. ¿Es necesario el fuero en esta actualidad? A mí me parece que tiene una razón de ser en ciertos contextos. En estos momentos está muy criticado justamente porque ha impedido que algunas personas que podrían ser investigadas por la vía penal no ha sido porque se encuentran protegidas por este privilegio. Pero yo creo que no está por allí el problema. A mí me parece que el problema incluso de la corrupción misma está en eso que se llamaba la naturaleza humana. Hay que entender que el ser humano es como mitad bestia y mitad ángel, y que lo bestial siempre sale, y que entonces en la medida en que podamos conocer eso, entenderemos mejor el fenómeno de la corrupción. Ahora bien, ¿qué es lo que en este momento se ha manifestado como bestial? El hecho de que unos cuantos lo tienen todo y una inmensa mayoría no tiene nada. Esta cuestión tan conocida en nuestro país, en voz de Mariano Azuela, los de abajo, implica los de arriba. Y estos de arriba son los que están gozando de esos llamados derechos humanos, que planteado de ese modo son verdaderos privilegios, son derechos ideologizados. Pero el grueso de la población no goza de esos derechos. Oye, sí tienes la libertad de transitar por todo el país, vete a Acapulco en este momento, pero ¿con qué ojos, divino tuerto? Si no puedo salir ni siquiera de aquí al puerto de Veracruz. ¿Sí? O sea, hay aquí un fenómeno de una estructura económica extraordinariamente desequilibrada que nos tiene apabullados y que hace que unos cuantos realmente tengan eso que se llama derechos humanos y la gran mayoría no lo tenga. Eso me recuerda una frase, doctor, que dice que donde hay pobreza no hay justicia. Usted acaba de señalar que pues solo unas cuantas personas gozan no de derechos humanos sino de privilegios, pero efectivamente, ¿no? Y salen los políticos a decirnos que con el salario mínimo podemos vivir muy bien, tener acceso a la educación, a la salud. Incluso por ahí hubo un secretario de Hacienda que decía que con 6,000 pesos al mes podíamos comprar hasta una vivienda y tonterías de ese tipo. Sin embargo,
retomando lo que usted señaló en un principio con relación a vivir en paz, pues difícilmente podemos conseguir esa paz si somos cabezas de familia, padres de familia, mujer u hombre, que tenemos que sacar adelante un hogar con un ingreso pues paupérrimo, ¿no? Cierto, y creo que tenemos por allí en estos momentos que señalar algunas vías jurídicas para que esto pueda irse modificando, ir cambiando. Es curioso, pero tenemos en México, en el terreno puramente económico, una motivación muy especial, porque fueron los mexicanos los que promovieron allá por la década de los 70s, la Carta de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los Estados, que es un criterio ético para una mejor distribución de los bienes en este mundo. Y sin embargo, parece que es letra muerta, nadie lo respeta. Pero yo creo que sigue siendo un planteamiento de, aquí está esto, ¿no? Efectivamente, ¿no? No son justiciables, como se dice jurídicamente, no podemos acceder a ellos, ¿no? Coti Izaguirre nos dice, bueno, felicidades al panel, muy buen programa. No se debe hacer justicia por propia mano, pero también se tiene miedo de denunciar porque muchos piensan que la delincuencia está coludida con los poderes públicos. Yo creo sobre ese punto que estamos en una situación en que tendremos que buscar cómo hacer las cosas, porque lo que dice esta persona es verdadero. Si yo hago una denuncia, pues a ver cómo me va a ir. Sí, y esto produce mucho temor. Se ha logrado por vía de los que mandan ese Estado paralelo al Estado de Derecho, el Estado autocrático, se ha logrado justamente que las personas que están abajo se estén peleando entre sí y no se puedan aliar para poderse manifestar de algún modo y decirle al Estado, oye, modérate, cálmate. Sí, dice alguien, siempre habrá diferencias, sí, pero que no sean tan distantes unas de la otra, que no sean tan graves como las que estamos presenciando en estos momentos. Un ejemplo muy sencillo, no lo digo yo, lo dice algún autor conocido, pero pone en evidencia. ¿En qué medios encontramos nosotros reclutados, por decirlo así, a los policías? Pues de los medios más carenciados, de los más pobres, y tienen sueldos paupérrimos y tienen que estar allí y pues por lo menos dicen ellos tenemos un trabajo. ¿Y de qué medio surgen aquellas personas que son seleccionadas como delincuentes en su mayoría? Pues de los mismos medios. ¿Y dónde están las víctimas? En el mismo lugar. Resulta que están peleándose y victimizándose, podríamos decir, los que se encuentran en los mismos estatus: obreros, campesinos, indígenas, como dicen, precaristas o paracaidistas. Mientras tanto, los otros, los de arriba, en sus salas de juego, tan tranquilos como si nada. Yo creo que hay que conmoverlos, hay que llamarles la atención y decirles, sí, aquí están pasando cosas. Descubrimos algo en estos momentos que ya lo habíamos sabido en otras ocasiones, pero que es necesario recordarlo a veces, ¿sí? Sí se conmueven, ¿sí? Ante los efectos de los terremotos que se han dado el 7 y el 19 de septiembre, vimos cómo personas que aparentemente lo único que les interesaba era el dinero, tuvieron un desprendimiento para decir, aquí está esto, yo puedo dar esto, ¿no? Ya no se diga la demás gente, ¿no? Todos tuvieron una gran generosidad, pero lo asombroso es que los ricos también lloran. Y bueno, sí ha aflorado la solidaridad del pueblo mexicano en estas situaciones de emergencia. Hay que llevarla a otra. Si aquí estamos hablando de víctimas de la naturaleza, pero en el otro terreno estamos hablando de víctimas de los propios seres humanos. Es correcto. Cristóbal Quintana nos dice, el sistema debe ser revisado y actualizado.
quiero pensar que se refiere al sistema de justicia penal. ¿Qué opina doctor? Estoy totalmente de acuerdo. Debe estar sujeto a evaluación permanente y tiene que irse adecuando a las circunstancias. Lo grave es que a veces, sobre pretexto de que debe ser revisado, hay serias caídas o regresiones a sistemas anteriores, ya muy superados. Recuerdo muy bien que se decía cuando se trataba de implementar este sistema de justicia penal por ahí del 2012, es que va a colapsar. Yo andaba verdaderamente angustiado cuando escuchaba estas cosas, hasta que un exalumno me dijo: no se preocupe tanto, maestro, es que lo que tenemos ya colapsó. Y es cierto, pretender regresar a lo que ya colapsó sería un gravísimo error. Yo creo que hay que abrir nuevas vías y sí, hay que evaluar y hay que revisar para avanzar, para construir, para ver, esto que funciona muy bien en Estados Unidos de Norteamérica, en Inglaterra o en Europa continental, ¿por qué aquí no puede funcionar? Vamos a ver. Porque es otra realidad, son otras circunstancias, estamos al margen de aquello, no tenemos las condiciones que ellos tienen. Y entonces tenemos que comenzar a trabajar con mucha seriedad, ¿sí? Otra vez, para mover las competencias, para conocer, para saber conocer, para saber hacer y para saber ser humano. Claro. Se nos está agotando el tiempo, doctor. Ha sido una charla muy interesante. A manera de cierre, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para poder mejorar las condiciones, para poder alcanzar esta seguridad jurídica de la que estamos hablando y este Estado de Derecho? Yo creo que tenemos que construir espacios como este. Felicidades, Roberto. Gracias. Porque es necesario pesar el pro y el contra de lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro medio. Y eso significa pensar. Cuando los seres humanos se ven orillados y parece que ya nada es posible hacer, pues les queda el supremo recurso del pensar. Y yo creo que en estos momentos estamos orillados en esa situación. Pesar el pro y el contra de lo que está sucediendo. Perfecto, pues muchas gracias, doctor. Agradecemos a todos ustedes que nos han acompañado en esta emisión de Defiende TV. Recuerde que estamos con ustedes los lunes cada 15 días a través de teleclick.tv y alcalorpolitico.com y las redes sociales como Facebook, Twitter, Periscope. Doctor, nuevamente muchas gracias. Gracias Espero a ti, Roberto, por invitarme. Que no sea la última vez que nos acompañe, sí, que esté con nosotros nuevamente y los esperamos en el próximo programa. Muchas gracias, hasta la próxima.